Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Continuamos hablando de escolaridad. Vamos a conversar sobre varias preguntas. ¿Cuándo sabemos si el niño está listo para la escolaridad? ¿Qué alternativas existen para aquellos que no cumplen con todos esos prerequisitos? Y si es posible preparar al niño de alguna manera para que tenga un buen desempeño en ese proceso de educación formal. Todo el tema de los apoyos para la escolaridad sí lo vamos a dejar para un episodio posterior. María Elena, en la primera parte venías hablando o pues nos venías explicando cuáles son los prerequisitos para que un niño sí pueda escolarizarse. Exacto, yo creo que más concretamente hablemos de lo que serían esos prerequisitos para lo que llamamos educación básica primaria. Porque como les dije, yo pienso que el preescolar todos deberían estar, todos deberían asistir a 1, 2, 3 años de lo que llamamos pues educación preescolar. Ya para la educación básica, sí, pues lo que yo he visto al menos es que es muy necesario que tengan algún nivel de lenguaje funcional para hacer entender sus necesidades y deseos. Es importante que tengan avances en la comprensión o que ya tengan la capacidad de entender instrucciones no solo individuales, sino también grupales. Ya en este punto el docente va a dar instrucciones grupales. Que tengan también comprensión de mensajes más extensos. Por ejemplo, que uno les cuente un cuento y que ellos entiendan esos mensajes. Uso funcional de distintos materiales, cómo se usa el lápiz, cómo se usa la tijera, cómo se usa el pegamento, ¿sí? Que lo sepan utilizar, que no sea pues que el lápiz es para tirarlo o que el cuaderno es para arrugarlo, no, o sea, que cada material sepan para qué se usa y empiecen a tener un uso adecuado. Y pienso que control de ese interés es supremamente necesario. Ya en ese punto los niños van solos al baño, ¿cierto? Y creo que es fundamental. Entonces, puede que haya más, pero yo creo que esos son fundamentales. Uy, sí, total, porque yo creo que en alguno de los episodios les conté que Nicolás tenía una dificultad tremenda para entender las instrucciones grupales. Ajá. O sea, él funcionaba súper diferente, incluso aún funciona muy diferente uno a uno que en grupo. Ya ha mejorado mucho, pero ya tiene 15 años. A los 6 años era muy difícil. No, es que no, las instrucciones grupales se embolataba. Pero entonces me surge una duda. También sería prerequisito la capacidad intelectual. Es decir, si un niño tiene TEA y además discapacidad intelectual, ¿podría ser escolarizado? Sí, hay chicos con TEA y con discapacidad intelectual que pueden estar escolarizados. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que a mayor discrepancia entre el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento intelectual de los niños de su edad, a mayor discrepancia, pues va a ser más difícil hacer todas esas acomodaciones, esos ajustes razonables para que él pueda entender, asimilar, responder y avanzar en todos esos criterios de cada grado, ¿cierto? Pero no te puedo decir que haya una cifra porque yo sé que muchas veces es la pregunta y a veces los papás piensan que con una evaluación intelectual les vamos a decir si puede o no estar escolarizado. Y no es verdad, o sea, yo creo que es importante entender, y eso ya es otro episodio cuando hablamos de discapacidad intelectual, que es importante entender ese concepto, ¿cierto? Y saber que eso implica
la necesidad pues de más apoyos, de más explicaciones, de que de pronto la complejidad de las situaciones que tienen que enfrentar es diferente, ¿cierto? Pero yo no te puedo decir un valor, que a partir de coeficiente intelectual CI de 50 pueden o no pueden, ¿cierto? O 55, porque además ese número redondo refleja un perfil. Entonces hay chicos que puede que ese número aparentemente sea bajito, pero tenga ciertos procesos cognitivos que están más avanzados y que le pueden permitir, digamos, funcionar a pesar de que otros de esos procesos están más bajitos. Ahí es donde se ve, por ejemplo, yo acá pues, como con lo que ve uno por ahí, incluso no solo en autistas o en trastornos del desarrollo, como que es que unos niños se destacan más en matemáticas que en lenguaje, cosas de ese tipo. ¿O no? Pues sí, sí. Lo que pasa es que cuando hablamos volvemos al tema, un niño con autismo y discapacidad intelectual puede estar escolarizado. Y yo te digo, sí, podría, pero no partamos de un número. Es eso, o sea, hay perfiles, ¿cierto? Y así como hay chicos, no hablemos de autismo, sino un niño en particular, un ser humano en particular, puede que le den muy duro las matemáticas, ¿cierto? Pero puede estar escolarizado. Y es más, yo estoy convencida de que hay personas que nunca recibieron un diagnóstico, nunca les hicieron una valoración intelectual, ¿cierto? Y que uno de los colegios decía, no, fulanito, fulanita, aquí decimos le da breguita, ¿sí? Hay que ayudarle mucho, ¿sí? Hay áreas que a ciertas personas siempre estaban fallando. Bueno, pero entonces el tema es, según ese número, no podemos decir que haya un número a partir del cual pueden estar escolarizados, pero sí es entender que mientras mayor sea la discrepancia, más complejo. Mira, finalmente lo que llamamos capacidad intelectual siempre va a ser una referencia del funcionamiento intelectual de una persona respecto a las personas de su edad, ¿cierto? Entonces, imagínate lo que sería, por decir algo, si un niño de 4 años, por alguna razón, porque no hay profesora en el pueblo o en la vereda, un niño de 4 años, ¿tú crees que podría estar en un grupo de niños de 5? Si tiene 4 años, ¿podría estar en uno de 5? Sí, porque pues es poquita la diferencia. La profe le puede hacer algunos ajustes. Es más, en las veredas sucede eso, que les toca a ellas hacer esas adecuaciones, que a veces eso sucede, incluso si es un niño de 4, con niños de 6, más hábil tiene que ser la profe en hacer esos ajustes, ¿cierto? Pero imagínate un niño de 2 años, ¿tú crees que se beneficiaría? Una cosa es que pueda estar desde el aspecto de que lo vamos a cuidar un día, pero ¿tú crees que un niño de 2 años se beneficiaría de asistir a un aula permanentemente con niños de 6? No, ahí estaría perdido. Si su funcionamiento cognitivo es de niño de 2 años, sí, estar con niños de 6 y sin hacerle pues como ajuste, sino que con lo mismo que están haciendo lo de los de 6, va a estar perdido. Va a estar perdido, ¿cierto? O sea que si un niño llega a los 5 años y aún no ha cumplido esos prerequisitos para estar pues escolarizado, ya no debería escolarizarse. Mira, ahí es donde yo creo que ya empieza este tema del pensamiento flexible y ve que por cierto ese tema de pensar de manera no convencional me parece un tema súper interesante, ¿cierto? Que lo tenemos ahí en la lista de temas que tenemos que conversar. Yo creo que tener esa apertura de la inclusión implica eso, tener un pensamiento flexible, un pensamiento no convencional. Entonces, si es un niño de etapa de 5 años, por ejemplo, que vemos que todavía puede beneficiarse un año más, yo digo, lo ideal es eso, es que nos vamos a flexibilizar y que en muchas partes dicen, no, es que no los recibimos sino hasta los 5 en preescolar. Después de los 5 ya no los admitimos. Y yo ahí pienso que es donde deberíamos flexibilizarnos, porque es que no es el registro civil el que dice cómo estamos procesando la información, ¿cierto? Sino que si un niño tiene 5 y está, digamos que con un ritmo diferente, pero vemos que está avanzando, que con ciertos apoyos puede estar progresando, lo ideal para mí sería que le diéramos un año más.
démosle un año más a ver si afianza esos repertorios que veamos que no son prerequisitos. De pronto en un año más avanza en instrucciones individuales, grupales, en comprensión, en permanencia en la tarea, en uso del lápiz. Entonces, en principio, yo no creo que es que al otro día, a los 5 años ya, si no está listo, chao, trabajémosle. O también, por ejemplo, hay familias que lo han hecho y que me parece que es una buena experiencia. De pronto, lo que tú decías, en un proceso más personalizado, se le podría complementar en casa el trabajarle ciertos repertorios, y en algunos casos eso ha permitido que, aunque entre un añito mayor, de pronto más adelante, un año después, se pueda beneficiar de ese proceso de escolaridad. Entonces no podemos decir que sea tan radical. Ah, bueno, o sea que nosotros ahí hicimos bien con Nicolás, porque fueron 2 añitos. De hecho, él estuvo a los 4 añitos, pues, y a los 5 repitió como el mismo curso, ¿cierto? Dijimos, volvámoslo a hacer con otras adecuaciones. Exacto. En ese momento cambió de profe, era en el mismo colegio, pero esta profe era impresionante. Por ejemplo, si a los demás niños trabajaban en un blog tamaño carta, en Nicolás trabajaba en un blog muchísimo más grande, se le daban unos tiempos de permanencia menores a los otros, pues se hicieron muchas adecuaciones allí y esperamos esos 2 años, pero como les conté, creo que fue en el episodio 28 que hablamos de la evitación. Justo en esa época se le disparó tremendamente la evitación, entonces dañaba el papel, dañaba el material, entonces ya empezaron a desatarse otras cosas que ni siquiera eran académicas o intelectuales. Y también analizábamos mucho cosas que pasan dentro del entorno del colegio, que no son necesariamente las clases y el aprendizaje, sino los actos cívicos. Total. Cuando tenían que ir al coliseo, eso es, que es todo el colegio junto, esa bulla, Nicolás perdido en que no, pues él no entendía como lo que estaba ocurriendo y se le empezó a disparar mucha ansiedad. Entonces, en últimas, era también la suma de todo, no solamente lo académico, sino todo lo otro que hay alrededor. Y ahí también pienso, si definitivamente no cumplió esos prerequisitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué alternativas hay? Mira, pues yo creo que no hay tantas como quisiéramos, porque yo siento que deberíamos tener mucha más oferta de otro tipo de servicios o de programas, pero mira, han surgido algunos tipos de colegios o instituciones educativas, y estoy hablando aquí en nuestro contexto, ¿sí? Medellín, Colombia, no puedo hablar esto, digamos, ni para todo Colombia, ni para toda Latinoamérica, porque de hecho no estoy segura. Pero yo sé que en nuestro contexto han ido surgiendo algunas instituciones educativas, llamémoslo así, con un currículo más flexible, o que tienen ya más apertura y más posibilidad de ir haciendo esas adecuaciones, y que de hecho vamos a ver en estas aulas muchos chicos pues con esto que llamamos pues ahora la neurodivergencia, ¿cierto? Entonces hay algunos colegios que existen ya con ese currículo flexible, ¿sí? Existen también lo que llamamos alternativas ya no formales, que ya serían programas terapéuticos, ¿sí? Ya hay un momento en que una decisión es, listo, no institución educativa regular, sino que también existen programas terapéuticos intensivos, que ya son más bien lugares donde, pues que tú sabes, pues que es lo que en este momento está viviendo Nicolás, ¿cierto? En la fundación, que es un programa donde de entrada la expectativa no es académica, sino que es ir avanzando en esos objetivos funcionales que él necesita de acuerdo pues, a sus características y su momento actual. Existe también otra alternativa, que es lo que se llama el homeschooling, ¿cierto? O la escuela en casa, que muchas veces son los mismos papás u otros docentes o profesionales que contratan y que le está desarrollando, digamos, un propio currículum. O existe también la educación a distancia, ¿cierto? Que también he escuchado a algunas personas que la llevan a cabo, entonces listo, el niño no está yendo al colegio, pero está estudiando.
Entonces, no puedo decir cuál es para cuál, o sea, hay que mirar en cada caso cuál Sí, sería. es verdad, porque nosotros hoy en día estamos muy contentos con el programa terapéutico que recibe Nicolás, ¿cierto? Y bueno, y que Ajá, recibimos qué en bueno. últimas, pues como familia. Pero ¿sabes qué? Yo sí he visto muchos casos de éxito con el homeschooling, y no solamente para autistas, sino para muchachos pues sin ningún diagnóstico, les está funcionando súper bien. Y también he visto niños que asisten a instituciones pues, de educación regular con un acompañante o con un auxiliar permanente. ¿Cómo te parece esa alternativa? A ver, entonces vamos a hablar de 3 cosas. Tú me preguntabas por la escuela en casa, el estudio en casa, el Ajá. homeschooling. 2, vamos a hablar de lo que serían los auxiliares personales permanentes Sí, como el acompañante. Exacto, el acompañante auxiliar personal, mal llamada sombras, porque a mí esa palabra pues, me parece muy inadecuada, pero bueno, ese tema. Y yo quiero hablar de otro asunto que me acordé, para que no me dejes olvidar, que es el de unas experiencias que hay en otros países, como en España, que es el aula estable. Listo. Entonces, el estudio en casa, el homeschooling, mira, yo creo que es una alternativa, pero no creo que deba ser tampoco la primera alternativa cuando vemos que es un chico, que es uno, pues digo chico porque bueno, puede ser niño, puede ser persona, adolescente, con TEA, que con adecuaciones, con ajustes razonables, con apoyos escolares, pudiera estar allá. Es muy lamentable que a veces de verdad optan por sacarlos cuando uno dice es que no hemos logrado que el colegio haga todo lo que debería, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que en ese proceso de educación en casa se va a perder en otros asuntos, por ejemplo, en el tema de lo social, ¿cierto? Ese tema de lo social, que si bien sabemos que es un asunto relevante en el autismo y que hay que ayudarles, pues entonces se pierden muchas de esas oportunidades. Entonces, yo sé que aquí nos acordamos de muchas historias, pues o sea, me vienen a la cabeza muchas historias, con seguridad algunas de las personas que nos escuchan podrán decir, claro, pero es que una cosa es hablar del proceso escolar y otra cosa es todo lo que se vive con el bullying y lo difícil, es verdad. Entonces, por eso digo, es una alternativa, pero no creo que hace la primera, o sea, lo primero que queríamos hacer es lo máximo para tratar de que esa institución le brinde de verdad todos los apoyos que él requiere. Si ya chuleamos de la A a la Z y no lo logramos, listo, esa puede ser una oportunidad. Me hablabas entonces también del auxiliar personal, Ajá. o pues mal llamada sombra, en la institución educativa. También depende. Yo diría que de manera transitoria han sido apoyos muy positivos. Es decir, una persona que tenga la capacidad como auxiliar personal de ayudarle a que de verdad siga las indicaciones, darle el modelo de cómo debe responder, ¿sí? Darle como esa primera jaladita para que responda, hacer en algún momento como manejos de comportamiento. Si es un asunto transitorio y si podemos ir cada vez más desvaneciendo ese apoyo, me parece súper válido y lo conozco y estoy de acuerdo. Y a veces hay situaciones que de verdad le queda muy difícil a una sola persona, a un solo docente, hacer ciertos apoyos que ya son muy individualizados. No estoy de acuerdo, o me parece que ya es otra visión distinta, cuando ese auxiliar personal tiene que estar casi que el 100% del día con la persona con autismo, haciendo casi que el 100% de actividades distintas a de sus compañeros. Porque sé que a veces eso pasa, ¿sí me entiendes? Está el auxiliar personal y casi que lo único que él comparte con sus compañeros es que llega en el mismo bus y se va en otro bus, pues o se va en el Ay, yo no transporte. sabía, yo pensaba, porque yo he escuchado pues de niños que van con acompañante permanente, pero juraba que era
que el acompañante estaba como apoyándolo para que fuera más o menos al ritmo de los otros, pues. Es que eso es lo que debería ser, pero por eso te digo, cuando ya no es eso, sino que de verdad es este auxiliar con este niño haciendo, pues está a veces en la misma sala, a veces incluso tienen que estar en otra sala, porque como tú decías, hay situaciones que a veces se vuelven muy complejas para algunos de ellos, como una situación de grupo, de ruido, a veces lo que están haciendo de trabajo tampoco está a su nivel, entonces se vuelve, es como, le estoy haciendo un programa terapéutico individualizado, intensivo, dentro de un entorno que tiene un nombre con una, con una institución educativa X o un colegio X, pero en la realidad se vuelve un programa terapéutico individualizado. Entonces, a ver cuál es la verdadera inclusión. O sea, eso mismo se lo podría estar haciendo esa persona en su casa o en otro entorno. No, o en un ambiente campestre, relajado, sin bulla, porque los colegios por lo general tienen mucha bulla. Exacto, entonces yo lo que te digo es, yo creo, y acuérdame, en el episodio en el Futuro X, cuando hablemos de apoyos para la escolaridad, apoyos, distintos tipos de apoyos, podemos volverlo a retomar. Entonces, no es ni negar la opción de los auxiliares personales, que pueden ser muy válidos y que tienen que ir en llave con el docente o con los docentes para que sea lo que tú dices, un apoyo efectivo para ayudarle a que se desempeñe mejor, pero no que se vuelva en su propio, digamos, terapeuta, porque entonces ahí sí, ya no es un auxiliar, ya sería un terapeuta. Si una familia está de acuerdo en que su hijo tenga un terapeuta, con esa mirada de que es su terapeuta, y por alguna razón quieren que lo haga en ese lugar, porque queda cerquita de la casa, porque les queda cómodo, de acuerdo, pues lo pueden hacer, pero con la claridad de que ahí ya no es un auxiliar, ya es un terapeuta que debe cubrir todas las necesidades de ese niño en ese lapso de tiempo que está allá, que debe ayudarle a lograr esas metas que tiene por lograr. Sí, bueno, y se podría entonces preparar al niño para entrar al colegio o incluso para permanecer en el colegio, porque esa es otra, digamos que ya logró entrar y empieza a ascender, porque yo veo, a veces escucho, por ejemplo, el cambio de la primaria al bachillerato, o cuando ya salen del bachillerato. Entonces, ¿se podría preparar a la persona para ingresar o para tener esos cambios a través del tiempo? Mira, de poderse se puede, y yo creo que a veces ha sido bueno, por ejemplo, que en casa entonces le estén trabajando sobre eso, sobre permanencia, sobre atención, sobre uso del lápiz, a veces ciertos conceptos que en grupo va a ser más difícil se los pueden reforzar individualmente, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces se puede preparar y eso está bien, ¿cierto? Me parece que es válido, me parece que es válido. ¿Qué pasa? Que no es garantía, no podemos garantizar que con todos los niños o personas con TEA vamos a lograr que esos requisitos estén al nivel o que su funcionamiento vaya a estar al mismo nivel de sus compañeros, pero es válido hacer el ensayo. Sí, a mí de todas maneras, sinceramente me parece que este tema de la escolarización es complejo para cualquier familia, para cualquier niño e incluso para los profes. Porque es que yo tengo, pues digamos que veo de cerca a mi sobrina que tiene 10 años, no tiene ningún trastorno de neurodesarrollo y he visto cómo suceden cosas incluso emocionales, donde que es que la compañerita, o sea, ya lleva 5 años escolarizada y suceden esas situaciones, pues que es que la compañerita me quitó esto, que es que yo hice esto muy bonito, y fulanita me dijo que me quedó muy feo y entonces me puse a llorar porque eso me hizo sentir muy mal, o nos pusieron a hacer equipos y nadie me eligió, o es que un compañerito se me copió, o sea, ese tipo de cosas que, sí, no, que suceden, a mí me parece de todas maneras muy difíciles de manejar. Y esas que mencionas de pronto no son tan complejas como otras que hoy se están viviendo entre los niños y los jóvenes, hay situaciones realmente complejas. Exacto, o sea, es que de todas maneras, hay veces también pienso como, bueno, entonces le voy a dar el derecho a la educación a mi hijo, por ejemplo a Nicolás, yo todo el tiempo pienso es en mi caso particular, como muchas veces les aclaro,
Entonces, por darle el derecho a la educación regular, lo voy a someter a cosas que lo van a confundir tanto. También pienso en los profes, porque he sabido de profes que tienen en el aula cierta cantidad de alumnos con diferentes diagnósticos y niños también sin diagnósticos, pero con sus demandas propias porque pues cada persona es diferente. Entonces también, ¿cómo hace un profesor para estandarizar una metodología con la cual un tema específico y todos esos temas que tienen que enseñar a través del año, pues todos se los entiendan cuando hay tanta diversidad dentro del aula? Entonces también me parece que es como de todas las partes, ¿cierto? No me deja de parecer como que no es tan fácil como que un día nos acostamos y mañana despertamos y todo es el mundo ideal, no sé. Sí, sí, como la canción pues de Lennon. No, mira, sí, total, o sea, fácil no es, pero me quedó como una cosita de lo que mencionaste y es como lo del derecho a la escolaridad, pero yo creo que realmente lo que tenemos que tener en mente es el derecho al desarrollo, ¿sí? Y ese desarrollo es lo que tenemos que entender muy bien según cada chico y cada momento, pues en cada ciclo de vida, ¿cierto? O sea, qué es lo que necesita en este momento, que tenemos que a veces escucharlos y escucharlos no solo desde su palabra, sino también aprender a observar y a entender y analizar sus necesidades. Entonces, creo que tiene que prevalecer el derecho al desarrollo, ¿cierto? Si ese desarrollo, en efecto, pensamos que lo puede lograr a la par con compañeros, que no sea nuestro miedo como adultos el que nos estanque ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, que no sea por temor, pero si en efecto, como en el caso de ustedes, vieron que eso no era de lo que él se iba a beneficiar, ¿cierto? Entonces, es eso, no le estamos quitando un derecho, no, le estamos manteniendo su derecho al desarrollo. Eso yo creo pues que es un tema esencial. Es que es tremendo porque ve, yo pienso que hay veces también nos vamos a los extremos. Yo conozco familias que evidentemente el niño es capaz, pero por temor o no lo escolarizan o no, o lo escolarizan, pero pues casi que súper personalizado cuando el niño sería capaz con más, ¿cierto? Y es por ese temor. Pero otros que el niño está ansioso, lo que nos pasó con Nicolás, está ansioso, de pronto no está entendiendo, no es el momento. Yo ahora me acuerdo que Nicolás, en esos 2 años que les cuento, tenía unos trastornos de sueño tremendos, que seguramente también luego hablaremos de eso, y hoy pienso, Dios mío, o sea, en ese momento teníamos que pensar en que el niño durmiera. Claro. Pues lo primordial hubiese sido que el niño durmiera, pero pues bueno, estamos en esta ruta y bueno, no, como dijimos en otro episodio por ahí, el hubiera no existe, pero también pienso que, o sea, que es válido, o sea, escolarizar o no escolarizar es eso, es independiente con cada niño. Hace poco escuché el testimonio de una mamá en un live de encuentros de amistad. Habló una mamá súper chévere explicando y mostrando todos los apoyos pedagógicos que ella le hace a su niño. Qué bien. Y cómo de la mano de la profe y cómo juntas van dándole esos apoyos y el niño va bien. Que hay un esfuerzo grande de la mamá y que la profe también está en una disposición súper buena. Y si están viendo X tema, pues ella contaba, si están viendo tal tema, entonces ella prepara material, entonces muy chévere porque seguramente va a seguir siendo exitoso el proceso. De eso hablaremos entonces en ese otro episodio cuando retomemos el tema. Pero mira, tengo 2 cositas, como decimos, en la punta de la lengua, porque es que este tema, de verdad, como que uno mientras más le escarba, más se encuentra. Cuando hablabas también como de, no sé qué dijiste, que recordé lo de los apoyos para irlos preparando, que lo mencioné ahora, y de pronto se me olvidó decir otro, y es que a veces nos ha tocado con los chicos, con los niños, porque esos son niños y más pequeños, como ir aumentando gradualmente la jornada, que a veces cuando arrancan, claro, vienen acostumbrados de pronto a una jornada muy pequeña, ¿cierto?, de 4 horas, 3 horas y media, y de un momento a otro 7 horas, no sé, 8 horas,
Entonces ha funcionado el irlos acostumbrando gradualmente, ¿cierto? Ajá. Y que desde casa también vayan haciendo el ajuste de los horarios. Entonces también a veces el aumento gradual, obvio, no se puede demorar todo el año en esas, pero sí podemos irle graduando esa permanencia pues en la institución. Y también me quedó en la puntica de la lengua el tema de los docentes, cuando decías que es muy complejo tratar de utilizar una metodología como igual para todos. Y yo creo que no se me olvide, pero tenemos que hablar de lo que hoy se habla de diseño universal de aprendizaje. Y es que un buen maestro tiene que tener en su mente que habrá algunos que la información les entre por distintas vías, algunos más visual, otros más auditiva, otros más con el movimiento. Todos de todas maneras también se van a motivar de diferente manera, entonces deben utilizar distintas estrategias de motivación, ¿sí? Y también hay distintas maneras de evaluar. Entonces, un buen maestro, de hecho la metodología tiene que ir pensada de entrada para la diversidad. Entonces, esos ya son asuntos que hoy también desde la pedagogía se tienen muy presentes, para no pensar que siempre tenemos que hacerlo todo de la misma manera. Ah, bueno, yo creo que entonces ya sería compartir mi pequeño logro gigante, que en este caso, que fue tan duro tomar la decisión de abandonar la escolarización formal, pues el pequeño logro gigante es ya hoy, con Nicolás con 15 años, sentirme tranquila y convencida de que fue la mejor decisión y de que de acuerdo a las características de Nicolás y a sus capacidades hemos ido brindándole alternativas terapéuticas y pues donde pueda aprender, y sí lo hemos ido jalando, pero como a un ritmo que tampoco le genere ansiedad, o sea, de acuerdo a lo que va mostrando y a lo que va evolucionando, sí le vamos exigiendo un poquito más, pero poquito a poco, y no tampoco pretendiendo que entonces funcione como cualquier niño de 15 años y sepa las mismas cosas de cualquier niño de 15 años, y lo puedo decir ya hoy tranquila, cuando a los 6 añitos pues algo de angustia me generaba. Entonces, el sentirme tranquila al respecto creo que es mi pequeño logro gigante. Ay, me alegra muchísimo. Bueno, y yo creo pues que entonces este es un tema, como decimos, muy profundo, pero esperamos pues haber dado claridad a las preguntas, entender que la escolaridad es un proceso muy personalizado y que más adelante, recuerden, vamos a hablar también de apoyos para la escolaridad. Nos vemos entonces. Chao.